Revelado, los oscuros secretos que los muertos dejan ocultos, aterradoras historias de terror. La noche caía sobre el barrio marginal como una manta de tristeza y desolación. Marta, una madre soltera de 35 años, caminaba apresurada por las calles vacías, sintiendo cada latido de su corazón resonar en su pecho. Su respiración se volvía pesada por el temor. Los ecos de risas lejanas le helaban la sangre, los murmullos de los que alguna vez fueron vecinos ahora se transformaban en sombras que acechaban entre las ruinas de lo que once fue un hogar, desde hace meses. Trabajaba como limpiadora en un viejo hospital, un edificio olvidado donde los ecos parecían narrar historias de dolor. Cada noche, mientras restregaba el suelo frío de las salas de espera, sentía que algo la observaba. La soledad la envolvía como un abrigo pesado, asfixiante, alimentando la creciente paranoia que la invadía. No podía escapar de esa sensación. Era una presencia inquietante, una bruma hecha de susurros, que bombardearía su mente al regresar a casa. «Mamá, esa sombra está en mi ventana de nuevo», le decía Daniel, su hijo menor. Con solo 5 años, su pequeño corazón era un mundo de miedo y pesadillas. Marta intentaba calmarlo, le daba abrazos y palabras de amor, pero, esa misma noche, el miedo se posaba como un ave de rapiña en su alma. Caminaba entre sueños y realidades, incapaz de discernir lo que era real. Una noche, mientras regresaba del trabajo, un grupo de jóvenes la miró desde la esquina. Sus risas eran como dagas que cortaban el silencio de la calle, un recordatorio de su vulnerabilidad. Marta se apresuró, el sudor frío corría por su espalda. Se sentía como una presa rodeada por cazadores. ¿Dónde encontrar seguridad? Fue a la comisaría, buscando ayuda, pero solo recibió una sonrisa burlona. «Historias de locos», le dijo el oficial con desdén. Sus palabras resonaron en su mente, agravando su impotencia. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, Marta llegó a casa y un grito desgarrador atravesó su mente. Daniel había desaparecido. La casa se llenó de caos. El terror la consumía, su corazón latía con furia. Recordó las advertencias de su madre sobre fantasmas que acechan a aquellos con secretos pesados. Con manos temblorosas, corrió por las calles, llamando el nombre de su hijo, la angustia surgiendo como un volcán. Las luces de la calle parpadeaban, como si la oscuridad misma se burlara de ella. Identificó símbolos extraños grabados en las paredes. Se dio cuenta que eran marcas de ritos olvidados, historias de desapariciones que habían marcado a su barrio. La conexión con su propia familia se empezó a formar con cada paso que daba. La escena en la que se encontraba, las sombras que la rodeaban, el eco lejano del llanto, eran retazos de una historia que se repetía, de un horror que nunca desaparecía. Sabía que el tiempo se le acababa, y que la vida de Daniel estaba en juego. Mientras las sombras se acercaban, una figura familiar apareció ante ella, su rostro escondido bajo la penumbra. Su respiración se detuvo, la realidad se tambaleó. Debía decidirse. Era el momento de enfrentar su historia o dejar que su hijo se convirtiera en otra víctima de un ciclo cruel. El grito de Daniel resonó en su mente y, con cada latido, se acercaba el desenlace. El rostro en la penumbra se acercó lentamente. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser, no debía ser. A pesar de la oscuridad, un destello de luz reveló los rasgos familiares de su propia madre, perdida hacía años en un accidente trágico. «Mamá», susurró,
mientras la confusión y el terror la invadían. ¿Por qué has venido? Daniel ha desaparecido. La voz de Marta temblaba, desgarrada entre la esperanza de un reencuentro y el abismo de lo desconocido. La figura no hablaba, solo la observaba con ojos que parecían absorber toda la luz. La angustia de Marta crecía mientras el silencio se hacía más denso. De pronto, una risa lejana atravesó la noche. Era la voz de su hijo, resonando a través de los callejones oscuros. «Mamá. Ayúdame». Las palabras de Daniel fueron como un puñal en su corazón. Ella giró bruscamente, buscando la dirección del sonido. «Voy, cariño. Estoy aquí». Sin pensarlo, corrió hacia la dirección del eco, guiada por el instinto materno, con su madre espectral siguiendo su paso. Mientras corría, la tensión crecía. Las sombras parecían alargarse, danzando en el pavimento junto a ella, y el aire se enfrió de repente. Marta se tambaleó, sintiéndose atrapada en una pesadilla. Las risas se transformaron en llantos, en un lamento que llegó de lejos, que congeló su sangre. Eran los ecos de otros niños, voces que habían sido olvidadas por el tiempo. Todo lo que le había contado su madre sobre los desaparecidos se hacía presente y tangible, apremiante. «Mamá», de nuevo, el grito de Daniel reverberó. En una esquina, el brillo de algo plateado llamó su atención. Se acercó con cautela, y encontró un viejo medallón, un objeto familiar. Su corazón dio un vuelco. Era de su madre, una joya que había perdido en aquel accidente. No puede ser, pensó, su mente luchando por encontrar explicaciones lógicas. En ese instante, un viento helado zumbó a su alrededor, arrastrando hojas marchitas a su paso. Las sombras comenzaron a formar figuras. Marta sintió que la presión de las historias ocultas del barrio la rodeaban, impidiéndole avanzar. De repente, por el rabillo del ojo, vio a Daniel, atrapado en un rincón, mientras un grupo de sombras se cernía sobre él. Los ojos de su hijo estaban desorbitados de terror. «Mamá», gritó, extendiendo una pequeña mano, pero las manos de las sombras se alzaban hacia él como tentáculos. «No. Daniel». Marta gritó, el desespero impulsándola a moverse. La distancia entre ellos pareció extenderse, pero su amor la impulsó a correr con más fuerza. Las sombras temblaron, como si fueran un solo ente, una forma aterradora que tenía hambre de algo más que miedo. «Mamá, ayúdame». Las palabras de Daniel fueron el último empujón que necesitaba. La figura de su madre quedó atrás y ella se lanzó hacia su hijo, decidida a romper el ciclo de terror que había atormentado a su familia. Como si la oscuridad lo supiera, empezó a replegarse, dejando que Marta cortara la distancia. ¿Podría salvarlo? La pregunta la consumía. Justo cuando estaba a punto de tocar el rostro de su pequeño, el mundo a su alrededor se retorció y un grito ensordecedor llenó el aire. Marta se detuvo en seco. La visión de aquellos niños desaparecidos la asaltó. Eran ellos, las almas en pena ancladas a un pasado oscuro, sus miradas vacías suplicando liberación. Un terror nuevo la recorrió. «No puedo dejar que esto suceda, no a mi hijo», pensó, pero la voz de su madre se escuchó en su mente. «El pasado nunca queda atrás, Marta». El caos se intensificó, sombras luchando entre sí, atrapando a su hijo en su centro. «La historia se repite», gritó a las sombras, y de repente, comprendió la verdad de su linaje. Un sacrificio debía hacerse. La lucha era más que por Daniel, era por todos ellos, por aquellos que habían caído en el abismo. Mientras todo se oscurecía, la figura de su madre se erguía frente a ella, apretando su mano como hacía antes. «El sacrificio o la condena, Marta. Debes elegir». La oscuridad se cernía sobre ella. ¿Qué camino elegiría? ¿El sacrificio de su corazón o la eterna condena de perder a su única razón de vivir?
Las sombras rugieron alrededor, una decisión debía hacerse, y el amanecer estaba a unos pasos de distancia, pero entonces, el llanto de Daniel resonó nuevamente, dejando solo una pregunta. ¿Serás capaz de elegir, madre? El caos pareció detenerse por un instante, una quietud desconcertante que sumió a Marta en un estado de parálisis. Su corazón latía con fuerza, sonando en sus oídos como un tambor de guerra, marcando el compás de su agonía. Las sombras estaban ahí, esperándola, expectantes ante la elección que debía hacer. No puedo dejar que esto termine así, pensó, con la desesperación brotando como un grito silenciado. Mamá. El llanto de Daniel era un eco desgarrador, como un hilo que la unía a su hijo. Marta no podía perderlo, no podía permitir que la historia de dolor que había marcado a su familia se repitiera. Las sombras se acercaban, y la figura de su madre, ahora más difusa, parecía desvanecerse en la bruma gris. ¿Debo sacrificarte, mamita?, se preguntó, los ojos llenos de lágrimas mientras lo miraba a través de la oscuridad. Pero ahí estaba la verdad, y con ella una voz profunda que resonaba en su mente: tu amor por Daniel es más fuerte que el miedo. De repente, las sombras comenzaron a moverse como un torrente oscuro. Marta, sintiéndose atrapada en un remolino de horror, gritó con voz desgarrada: déjame en paz. No os pertenece. Pero el aire se tornó más denso, y una risa macabra burlona, que parecía salir de las sombras mismas, la rodeó. Eres parte de nosotros, siempre lo has sido, susurraban, como si conocieran cada rincón de su alma. Las visiones de su infancia invadieron su mente, los rostros de aquellos niños desaparecidos la miraban desde la penumbra. Ella recordaba la advertencia de su madre sobre los peligros del vecindario, sobre el misterio que cubría su esencia. La sombra de su madre volvió a aparecer, más clara que antes, mientras sostenía su medallón con una mano entrelazada con los hilos del dolor y la memoria. Dame tu elección, hija. Es tu destino. Con cada palabra, un torrente de emociones arrasaba a Marta. Recordó lo que había perdido, lo que había jurado proteger. No te dejaré ir, Daniel. No lo haré, gritó con una fuerza renovada, y sin pensarlo más, dio un paso hacia el abismo de sombras. Se dio cuenta de que no eran solo sombras, eran las almas atrapadas que clamaban por liberarse, por el sacrificio que nunca llegó. Con valor, Marta cerró los ojos y los abrió de nuevo, dispuesta a enfrentarlo. Se podía sentir el estruendo de su corazón, su amor empujando cada gota de miedo lejos. Si es un sacrificio lo que quieren, lo tendrán, pero no a mi hijo, decidió aterrada, en unirse a Daniel frente a la oscuridad. Ella avanzó hacia él, con la luz del medallón iluminando la penumbra. Estaré contigo, cariño. No estás solo, dijo, mientras extendía su mano hacia el pequeño, tomó la suya y unió sus fuerzas. Las sombras gritaron, una oleada de dolor y furia llenó el aire, intentando separarlos. Sin embargo, el amor era un escudo, un baluarte que las sombras no podían atravesar. Vamos. Fuera de aquí, gritó Marta y, en el instante justo cuando las sombras parecían a punto de atrapar a su hijo, un destello de luz salió del medallón, envolviéndolos en su resplandor. Todo se detuvo. Uno por uno, los rostros de esos niños desvaneciéndose, sus susurros de ayuda se ahogaron en la claridad. Pero, en el corazón de aquella luz, la voz de su madre persistió: el sacrificio es más que dejar ir, Marta. Un silencio inesperado se hizo en el ambiente, pero la luz empezó a flaquear. Al fondo, una sombra más oscura emergía, imponente, como la encarnación de todas las almas perdidas. Aquella figura se detuvo a metros de ellos, descendiendo con sutileza. ¿Así que decides luchar, entonces?, preguntó, uniendo sus manos en un gesto que parecía tener vida propia. Las sombras comenzaron a agitarse, llamando a los susurros que tendían a gritar. ¿Qué pasará ahora?, pensó Marta, con la certeza de que su sacrificio aún no había concluido.
La elección de su madre resonaba en su interior y la oscuridad empezaba a cobrar vida, preparándose para reclamar lo que les pertenecía. ¿Conseguirás salir, Marta?, preguntó la sombra, y la última pregunta sonó como un reloj marcando el arranque de un camino sin retorno. Todo lo que has vivido, se convertirá en un eco, o en una victoria. A medida que la oscuridad los rodeaba, el futuro se presentaba incierto. Las sombras rugieron, y el aire estaba impregnado con preguntas que aún no tenían respuestas. ¿Podría realmente escapar? La oscuridad pulsaba como un ser vivo, un manto pesado que intentaba asfixiar a Marta y Daniel. A su alrededor, las sombras empezaron a retorcerse y tomar formas inimaginables, caras de agonía que se mezclaban en un grito colectivo. Marta comprendió que la figura frente a ellos no era un mero espectro, era el núcleo de todo su miedo, una representación de lo que habían enfrentado y de lo que, aún, podían perder. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Marta, sintiendo que su voz se perdía entre los ecos del sufrimiento ajeno. La sombra sonrió, una mueca que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Lo que siempre has querido, la verdad. Pero, como todo conocimiento, tiene su precio. Las palabras flotaron en el aire como un veneno, y Marta sintió como aquella certeza ancestral la golpeaba en el pecho. Ella había llegado a ese lugar en busca de respuestas, sin embargo, ahora podía sentir que cada secreto no revelado era una cadena que la mantenía atada a la oscuridad. Una ráfaga de viento helado recorrió la estancia, haciendo que el cabello de Marta se erizara. En un instante, el medallón brilló tenuemente, ofreciendo un destello de esperanza. El amor que sientes por tu hijo, es el camino, susurró la sombra, como si entendiera el duelo que había llevado consigo. Pero todo camino tiene dos direcciones. Eligen juntos, o quedarán atrapados aquí. Marta sintió el corazón de Daniel palpitando junto al suyo, creando una conexión que la llenaba de valor. No voy a abandonarte, jamás, afirmó con determinación, mientras la sombra continuaba en su danza macabra, acercándose poco a poco. ¿Sabes qué sucede cuando se lucha contra la oscuridad?, preguntó con una voz que reverberaba a través del abismo. Se vuelve más fuerte, más voraz. Esta batalla, querida madre, no es más que el principio de una tormenta que arrasa con todo. Marta sintió que el aliento le fallaba. Cada palabra era una risa burlona, un eco de advertencia en una cueva infinita, donde cada sombra era un recuerdo que nunca se iría. No. No dejaré que te lleve, gritó, haciendo una llamarada de luz estallar a su alrededor, como un faro en medio de un océano de tinieblas. Pero la sombra parecía alimentarse de su miedo, de sus dudas. El medallón comenzó a emitir un brillo más intenso, como si tuviera vida propia. Deja que te despierta el sacrificio necesario, dijo la sombra, acercándose mucho más, como una serpiente acechando a su presa. En un movimiento impulsivo, Marta cerró los ojos y puso toda su fe en el medallón. La luz envolvió sus cuerpos, mientras el aire también parecía fruncirse alrededor de ellos, pero justo en ese instante, las paredes del abismo comenzaron a temblar. La oscuridad ya no era un simple entorno, estaba viva, pulsando con una furia incontrolable. ¿Sientes el poder de lo que has desatado? La oscuridad nunca se rinde así de fácil, rugió la sombra, y Marta sintió que su fuerza se desvanecía. Mamá. Ayúdame, voleteó Daniel, viendo cómo el medallón empezaba a oscurecerse. La figura sombría se abalanzó hacia ellos, y Marta supo que estaban en el límite de perder todo. No puedo dejar que esto sea el final, susurró, viendo cada rostro atrapado en la penumbra, cada alma que había sido desgarrada sin piedad. En un último esfuerzo, levantó el medallón hacia la sombra. La luz que emanaba comenzó a tomar una forma definida, una chispa de lucha que contrarrestaba la fuerza oscura. Soy más que miedo, gritó. Un grito ensordecedor resonó mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos, y la luz explotó en un torrente cegador. Marta sintió que su ser se desgarraba, atravesando el fin, pero en su interior,
La chispa de un nuevo amanecer empezaba a encenderse, solo el eco de su voz resonaba en el silencio: no permitas que esto termine así. Cuando la luz comenzó a desvanecerse lentamente, terminó de decirlo, pero, quien verdaderamente prevalecería, Marta sintió que el ambiente se desdibujaba, pero una nueva amenaza se perfilaba en la penumbra. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente? La lucha apenas comienza. La sombra repitió sus palabras, y Marta comprendió que lo que había empezado como un sacrificio podría terminar en algo aún más aterrador. ¿Realmente podrían escapar? El sacrificio por el amor era solo el comienzo. ¿Cuánto estaban dispuestos a perder para romper finalmente el ciclo de dolor? La luz que había brotado del medallón se desvaneció lentamente, dejando tras de sí solo un oscuro vacío. Marta respiró hondo, tratando de acallar el desasosiego que crecía en su interior. La amenaza de la sombra se hacía palpable, como un frío que calaba los huesos y llenaba el aire con un hedor de desesperación. ¿Qué hacemos?, preguntó Daniel, temblando al lado de su madre. Su voz, normalmente llena de vida y curiosidad, ahora sonaba quebrada. Marta miró a su alrededor, la penumbra los envolvía con fuerza, como si estuviera tamizando cada rayo de luz que intentaba filtrarse. Debemos hacer algo, respondió ella, tratando de infundir valor en su hijo. Pero en su interior, la preocupación crecía como un árbol enredado, cuyas raíces se aferraban a su corazón. La sombra no solo estaba cerca, su aliento las envolvía, plácido y helado. Un eco de risas resonó entre las sombras, una burla cruel que hacía que la piel de Marta se erizara. La figura se retorcía, ampliando sus formas, creando figuras de aquellos que habían perdido. Marta vio el rostro de un viejo amigo, uno que juró proteger. Ahora estaba en la oscuridad, atrapado y desesperado. No los mires, advirtió, pero sus ojos se aferraban a los rostros torturados. Mamá, gritó Daniel, asustado. El niño dio un paso atrás, pero la sombra se movía con una agilidad serpentina, acercándose lentamente, como un depredador a su presa. ¿Ves lo que has traído?, musitó la sombra, inclinando su cabeza. Se alimenta de tu remordimiento y tu culpa. Pueden liberar a las almas o quedarte con ellas. ¿Optarás por el sacrificio, madre? ¿Te atreverás a rendirte? Las palabras resonaron en la mente de Marta, como una campana tañendo en la distancia. El medallón, aunque débil, aún vibraba en su pecho. Daniel, escúchame, dijo, abrazándolo. Debo enfrentar esto. Si la luz ha de regresar, debo arrebatarla de las manos de lo oscuro. Confía en mí. Daniel asintió, pero el miedo aún iluminaba sus ojos. Marta cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía en un compás frenético. La sombra se burlaba, pero había una fuerza en su interior que se mantenía firme, un vínculo entre madre e hijo que podía desafiar la oscuridad. Comenzó a murmurar palabras antiguas, ecos de un tiempo olvidado, mientras el medallón empezaba a responder con un leve destello. La oscuridad se espesó, absorbiendo su voz. El amor puede vencerte, vibró la sombra, inmiscuyéndose en sus pensamientos. Pero también puede destrozarte. Con cada palabra que dejaba escapar, las caras de los condenados emergían, sus voces resonando como un clamor en la noche. La angustia se intensificaba, llenando el aire de un terror palpable que podía ser cortado con un cuchillo. No permitiré que se lo lleve, gritó Marta, su voz transformándose en un grito de desafío. El medallón brilló con intensidad, como un faro que intenta perforar la niebla. La sombra, hecha de desesperación y miedo, se detuvo por un momento, titubeando ante la luz. ¿Y qué harás tú, madre?, replicó. ¿Sacrificar a uno para salvar al otro? Un precio a pagar. Todo amor tiene su lado oscuro. La sombra sonrió, mostrando los colmillos afilados, como si el miedo se alimentara de cada elección. Marta titubeó.
¿Era realmente capaz de permitir que su amor por Daniel se convirtiera en una cadena que los arrastrara al abismo? El medallón, ahora brillando como sol en su pecho, pareció pulsar con una energía renovada. Ella exhaló, buscando la valentía en sus recuerdos. Daniel. Siempre juntos. ¿Verdad? Gritó al niño. Tu amor es el fuego que lo consumirá todo. La figura sombría se inquietó, y Marta sintió una chispa de esperanza, pero algo cambió en la atmósfera, una nueva presencia emergió en la penumbra. Un susurro helado recorrió la sala, demasiado tarde. Era el eco de voces perdidas, el temor tenaz que se instalaría en sus corazones, la sombra se reía, sus ojos brillaban con malicia. ¿Qué pasaría si tu amor pudiera salvar todo? ¿O te condena? ¿Qué harías para salvar tu propio ser? El viaje ha sido solo el principio. Bienvenidos a su fin, Marta apretó el medallón con más fuerza, sintiendo la vibración en su interior. ¿Podrían su amor y su sacrificio ser suficientes para liberar a aquellos atrapados y, a la vez, encontrar su propio camino hacia la luz? La tormenta se acercaba, y cada instante parecía un roce entre el destino y la traición. ¿Existiría un camino hacia la esperanza, o caerían juntos en la oscuridad? El tiempo se desvanecía y la elección se presentaba como un rayo de turbulencias. ¿Podría el amor romper finalmente la maldición, y así, la oscuridad se cernía? La batalla por el alma de Marta y Daniel apenas comenzaba. La penumbra se estremeció con un murmullo ominoso que parecía surgir de las profundidades del suelo. Marta, aún aferrada al medallón, sintió como el peso de la desesperación apretaba su pecho. La sombra, ahora más definida, se movía en un vaivén errático, como una serpiente dispuesta a atacar. «Mamá», gritó Daniel, su voz temblorosa desgarrando el silencio. Ella buscó en los ojos de su hijo ese destello de esperanza que había visto antes, pero ahora solo había miedo. «No me dejes», suplicó el niño, acercándose a su madre, mientras una neblina oscura se enroscaba a su alrededor. «Nada va a pasar. Estamos juntos, siempre juntos», respondió Marta con firmeza, aunque su corazón tambaleaba en la incertidumbre. ¿Siempre juntos? ¿De verdad crees eso? La sombra se burló, su voz una sinfonía de ecos distorsionados. Puedes intentar luchar, pero el amor a veces viene con cadenas. ¿Sabes cuánto pesa el sacrificio, Marta? ¿Estás lista para cargarlo? Un frío terrenal invadió el ambiente, mientras el aire se hacía denso. A Marta le pareció que las almas atrapadas en la oscuridad empezaban a hablar, susurros que se entrelazaban en un lamento, pidiendo liberación. La desesperación de aquellos rostros retorcidos era palpable. «No los escuches», le gritó a sí misma, luchando contra el torrente de recuerdos y emociones que amenazaban con desbordarse. «Mamá. Mira». Daniel señaló hacia atrás, donde una figura emergía de las sombras, un ser encorvado con una aura inquietante. Era un viejo conocido, un anciano que había perdido su camino, uno que había sido una vez un protector. Su mirada, vacía y sedienta de venganza, envió un escalofrío de terror por la espina de Marta. «Esto es lo que hay esperándote si fracasas, mi querida madre», el anciano dijo, sus labios curvándose en una sonrisa siniestra. «Nosotros somos parte de la oscuridad. Y si caes, serás uno de nosotros». Se acabaron las promesas de amor y luz. Marta cerró los ojos, intentando aislar la visión. «No. No permitiré que esto me consuma», murmuró, la voz firme aunque el miedo amenazaba con desbordar su determinación. «Voy a liberarte. Voy a liberarlos a todos». Daniel, sígueme, tomando la mano de su hijo, comenzó a murmurar las palabras olvidadas que resonaban en su memoria, las mismas que habían traído la luz al medallón. La intensidad del brillo casi era cegadora, pero la sombra respondía con una fuerza frenética, una ola tangible que golpeó contra el escudo que construía con su amor,
el anciano soltó una risa casi infantil. ¿Crees que con palabras puedes cambiar nuestro destino? La oscuridad es eterna. Tus esfuerzos son en vano. Pero Marta sentía cada pulso del medallón, una conexión a todas las almas a las que amaba y había perdido. No. No estoy sola, gritó con toda la fuerza que pudo reunir, arrojando una luz con tanta potencia que la sombra retrocedió, aunque solo por un instante. El anciano se detuvo, su rostro retorcido mostrándole un matiz de duda. ¿Pero cuánto tiempo puedes mantenerlo? ¿Cuánto tiempo puedes defenderlo? Por siempre, fue la respuesta firme de Marta, pero una extraña inquietud crecía en su corazón. Sabía que la luz era solo temporal, un rayo en una tormenta. Cada segundo que pasaba, su fuerza se desvanecía, el eco de una risita infantil reverberó en el aire, llenándolo de un terror añadido. Dentro de ti ya existe oscuridad, Marta. ¿Vas a dejar que el amor te ciegue? Cuando la verdad se revele, no habrá regreso. Con cada palabra, la sombra parecía crecer más poderosa. Las caras de los perdidos comenzaban a desaparecer, llevadas por un viento oscuro y rabioso, mientras el anciano comenzaba a reír con fuerza, esa risa resonando como un eco de advertencia en la niebla. Marta sintió que su pecho se apretaba, la esencia que una vez le dio fuerzas ahora se tornaba pesada. En su mente, una voz le decía que estaba por perder más que su propio amor. ¿Qué podía hacer? El tiempo se desvanecía y cada opción parecía un callejón sin salida, la tormenta de dudas y miedos azotaba su mente en él. Momento que la sombra se abalanzó con una violencia desmedida. Daniel, murmuró Marta, y al darse cuenta de que el medallón había dejado de brillar, un pavor indescriptible se apoderó de ella. ¿Qué haremos ahora?, preguntó el niño, su rostro desencajado por el terror. En un instante, Marta supo que el sacrificio que temía podría ser el único camino que les quedaba. La sombra se acercó más, lista para reclamar lo que le pertenecía. ¿Sería el amor suficiente para salvarlos? El viento aullaba, la oscuridad rugía y lo peor estaba aún por llegar. La figura del anciano se distorsionó, transformándose en una nueva pesadilla. Lo has traído, por fin lo has traído a casa. El medallón, que alguna vez brindó seguridad, ahora yacía callado en su pecho. La batalla no había hecho más que comenzar, y la oscuridad estaba a un paso de cerrar el cerco. ¿Puede el amor realmente salvarlos? ¿O es solo otra trampa de la sombra? Con su fe tambaleándose, Marta se preparó para el último acto, sintiendo cómo la oscuridad comenzaba a consumir todo a su alrededor, sin saber que el mayor secreto de todos los que habían perdido ya estaba a punto de revelarse. La oscuridad cerraba el espacio a su alrededor, cada vez más opresiva. Marta podía sentir cómo se escurría entre sus dedos, a medida que el peso del medallón se volvía cada vez más inasible. Los ecos del anciano se desvanecían en su mente, pero las palabras resonaban, llenando el ambiente con pesadumbre y dudas. ¿Qué sacrificarías por amor, Marta? La voz ensordecedora de la sombra reverberaba por los rincones, como si el propio aire se burlara de ella. Daniel seguía a su lado, paralizado por el terror, y su mano temblorosa aferrándose a la de su madre le recordaba que la esperanza aún existía, aunque frágil. No puedo dejar que esto te atrape, le susurró Marta, sintiendo el calor de su corazón alimentarse del amor hacia su hijo. Sin embargo, al mirar la oscura figura enfrente, su determinación comenzaba a desvanecerse. El anciano había desaparecido, pero su esencia parecía aún fluir como un veneno por el aire espeso. Los rostros de aquellos que había perdido se reflejaban en la niebla, sus risas, sus miradas, los recuerdos. No te olvides de nosotros, Marta. Los ecos eran como un canto melancólico que la empujaba hacia el abismo. No. No me llevaréis. Gritó, consciente de que su voz se perdía entre el clamor de recuerdos desgarradores. Con un nuevo fervor, recordó las antiguas palabras que había pronunciado, aquellas que habían hecho brillar el medallón en un tiempo de luz.
pero su bravura era cada vez más frágil. Un leve chirrido rompió el denso silencio. La sombra se retorcía, tomando una forma más amenazante, cada vez más parecida a un túnel que absorbía cualquier destello de luz que aún encontraba. Ya no está en tu control, madre, rió, la burla en su voz envenenando el aire. Tu amor solo sirve para atraer más oscuridad. Marta sintió que el pánico la invadía, y una oleada de dudas la atravesó como un puñal. Daniel, escúchame, dijo con urgencia. Debemos mantenernos unidos. No podemos dejar que se interponga entre nosotros. En el fondo, en lo más profundo de su ser, una idea sombría y tentadora empezaba a formarse. ¿Y si realmente el sacrificio fuese la única opción? ¿Y si su luz fuera suficiente para liberar a otros, aunque eso significara entregarse a sí misma? Sin embargo, en ese mismo instante, su corazón se rompía ante la idea de perder a Daniel. «Mamá», gritó el niño, rompiendo el hilo de sus pensamientos. «Mira atrás». En un giro, Marta se volvió para ver lo que él señalaba. Un enorme espejo se erguía en la penumbra, retorcido y polvoriento. El reflejo no solo mostraba sus rostros, sino que dentro del cristal, imágenes de personas que había amado aparecían y desaparecían. Sus rostros distorsionados la miraban suplicantes. Todos los que habían estado perdidos. ¿Ves, Marta? Ellos son parte de esto también. Puedes unirte a ellos o dejar que tus lazos se rompan para siempre. La sombra arrastró su voz como viento helado, su tono cargado de tentaciones. No. No voy a hacerlo, gritó, pero su voz era solo un eco en el caos que la rodeaba. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en una cacofonía aterradora. La penumbra oscura comenzó a embestirla, absorbiendo los gritos y el valor de sus propios pensamientos. Marta sintió el frío atravesarle el cuerpo mientras luchaba por rasgar el velo de desesperación que la oprimía. ¿Y si la única forma de salvar a Daniel fuera dejarlo ir? El murmuro distorsionado se apoderó de su mente, reptando como veneno y creciendo en su interior. La oscuridad se iba enroscando cada vez más a su alrededor, haciéndola sentir que su amor la traicionaba. Marta se encontraba atrapada en una batalla interna, su visión borrosa. Aún así, podía sentir que el tiempo se descomponía. La sombra había comenzado a moverse rápidamente, transformando toda la habitación en un abismo de neblina y desesperanza. «Mamá, ayúdame», gritó Daniel, sus ojos inundados de miedo y lágrimas. Fue en ese momento que Marta sintió que algo en su pecho se rompía, una nueva urgencia la llenó. «No tengo más tiempo», pensó, y en un último intento, levantó el medallón, apoyando su frente contra el reflejo del espejo. «Por favor, no me lleves lejos de él». La sombra se abalanzó, y una luz fulgurante estalló del medallón, creando una grieta en la oscuridad. Sin embargo, el eco de una risa cruel resonó. «Pero, querida, ¿qué has decidido realmente?». La luz comenzó a quebrarse, y en ese instante, la verdad oscura cuya revelación tanto había temido se desnudó ante sus ojos. La oscuridad latía a su alrededor, pero ahora Marta sabía que la verdadera batalla era mucho más profunda. Estaba preparada para lo que vendría, para el secreto que había permanecido en el rincón más oscuro de su alma, y justo cuando el reflejo se desvanecía, un grito desgarrador llenó la habitación. ¿Qué es ese grito? ¿Es realmente el final o un nuevo comienzo? El grito reverberó en la oscuridad, un eco desgarrador que hizo que el corazón de Marta se detuviera por un momento. Aquella voz, llena de agonía, le recordó que cada sílaba era un pedazo de su alma desgarrada. Deseó no haber levantado la mirada hacia el espejo, pero el poder de la curiosidad la había arrastrado. La luz del medallón emitía destellos temblorosos, luchando por establecer un refugio en medio del abismo. Entonces, la imagen distorsionada comenzó a cambiar, revelando escenas de un pasado al que Marta se había aferrado con fuerza. Allí estaban sus seres queridos, envueltos en sombras, como figuras de un sueño del que nunca podría despertar. ¿Marta?
¿Eres tú? La voz en el espejo le hablaba, una mezcla de nostalgia y terror. Era María, su hermana. La imagen se volvió más nítida, pero el miedo se aferraba a su rostro. Ayúdame. No puedes dejarlos ganar. ¿Qué has hecho?, murmuró Marta, sintiendo la desesperación amarga fluir por sus venas. Ellos buscan lo que les pertenece, lo que les quitaste, dijo María, cada palabra pesando como una losa de piedra. Estás atrapada, al igual que yo debes romper este ciclo. Marta sintió que su mundo se tambaleaba, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Era cierto, cada decisión que había tomado la había llevado aquí, al borde de un precipicio donde la vida y la muerte se entrelazaban de formas inimaginables. La angustia crecía dentro de ella, pues sabía que lo que debía hacer podría costarle todo. La sombra se alimenta de tus temores. Solo necesitas mostrarles tu luz. Insistió la imagen de su hermana. Las voces de quienes había perdido resonaban, un coro de súplicas que llenaba el aire. No podía dejar que sus seres queridos quedaran atrapados por la oscuridad. Pero, ante el terror de perder a Daniel, su instinto la presionaba hacia atrás. No puedo dejarte así, gritó, sintiendo el hilo de su amor desgarrarse. El medallón vibró, como si respondiera al conflicto dentro de ella, el espejo temblaba, mostrando visiones de realidades paralelas donde tanto ella como su hijo eran felices. Pero a medida que refrescaban sus recuerdos, las sombras volvían con más fuerza. Su propia esencia parecía estar absorbida, como si la oscuridad desease devorar la luz que aún existía en su interior. Hazlo, Marta, susurró la sombra, su voz como un aliento helado. El amor es la llave, pero también un precio. ¿Estás dispuesta a pagar por ello? Marta temblaba, sintiendo la sombra a su alrededor, acechando, esperando. En un arranque de desesperación, levantó el medallón hacia el espejo, buscando por un instante rescatar a María y a todos quienes había perdido. Pero ¿y si eso significaba abrir la puerta al mismo abismo que había estado evitando? Mamá, no, gritó Daniel, tirando de su brazo con miedo en sus ojos. No lo hagas. Podrían atraparte. Todo temblaba a su alrededor. Marta sintió que la presión de la oscuridad la rodeaba, y, en un momento de lucidez, comprendió lo que debía hacer. Si quería salvar a su hijo, debía enfrentarse a la verdad más dolorosa. Para liberarlos debo sacrificar lo que más amo, pensó con tristeza, su corazón desgarrándose por la decisión que debía tomar. La guerra entre luz y sombra se precipitaba, y una decisión, tan redentora como aterradora, se aproximaba. Estoy aquí para luchar, gritó, sintiendo la energía del medallón palpitar al unísono con su respiración, pero antes de que pudiera actuar, la figura de la sombra se desdibujó y tomó una forma monstruosa, una sonrisa burlona inyectada de odio. Tu amor no puede salvarte, querida. Solo será tu perdición. Entonces, el espejo se rompió. Los fragmentos volaron en todas direcciones, reluciendo como estrellas rotas. Marta se sintió caer en un abismo, llevada por corrientes de oscuridad. Todo a su alrededor era pánico y confusión, y en el instante de ser devorada, algo en sus entrañas se repicó, resonando con un poder ancestral. La luz estalló, pero, ¿qué significaba realmente el sacrificio que estaba a punto de hacer? La luz brilló intensamente, como un faro en la tormenta, y de repente, Marta se encontró de pie en un lugar que no había visto nunca. Era un espacio amplio, un vacío etéreo rodeado de sombras danzantes. Su respiración era entrecortada, y el sudor frío le empapaba la frente. A su alrededor, los fragmentos del espejo seguían flotando en el aire, y cada uno de ellos proyectaba visiones distorsionadas, gritos silenciados que parecían formar un coro espectral. ¿Mamá? La voz de Daniel sonó a su lado, pequeña y temerosa. ¿Dónde estamos? Marta se agachó y lo abrazó.
A pesar de su pánico, el acercamiento del niño le otorgó un breve momento de claridad. Se dieron cuenta de que todavía estaban juntos, atrapados ambos en este universo oscuro, sin saber si era una bendición o una maldición. De pronto, las sombras se acercaron, conformando figuras que parecían familiarizarse con sus propios recuerdos. Eran las personas que había perdido, su madre, el abuelo, y amigos que se habían ido demasiado pronto. Las caras sonreían, pero en sus ojos había un vacío que la desgarraba por dentro. No puedo perderte de nuevo, murmuró Marta, retrocediendo mientras las figuras se acercaban. Una ululación hiriente llenó el aire, y su corazón comenzó a golpear en su pecho como un tambor de guerra. Ellos necesitan tu luz, dijo una de las sombras, cuya voz resonó como un eco de su propia angustia. Pero también necesitan tu sacrificio, no todos pueden ser salvados. ¿Qué quieres decir?, exclamó Marta, sintiendo que la desesperación comenzaba a envolverla de nuevo. Las palabras de la sombra hacían eco de su propio dilema, cada decisión anterior había traído dolor, y las sombras lo sabían. Suspirando, dio un paso adelante, sin darse cuenta de que ese movimiento había llamado la atención de las otras figuras, que ahora parecían estar en un dilema. Sus rostros se tornaron ansiosos y expectantes, como si estuvieran esperando a que ella tomara una decisión final. Daniel, asustado, aferró su cintura. «Mamá, yo no quiero dejarte», balbuceó, pero su voz se perdió en el tumulto de los lamentos a su alrededor. «No. No quiero perderte tampoco», gritó Marta, sintiendo el calor del amor por su hijo atravesar el miedo. Con cada segundo que pasaba, el medallón pulsaba de una forma casi viviente, como un latido, pareciendo querer indicarle el camino a seguir. «Debes ser fuerte», insistió una figura familiar. Era su madre. «La respuesta está dentro de ti». Sin pensarlo, Marta cerró los ojos e imaginó la luz del medallón llevándose las sombras. Abrió los ojos y, con una increíble valentía, levantó el medallón hacia el público sombrío que la rodeaba. Su luz comenzó a expandirse, iluminando los rostros angustiosos como si fueran reflejos en el agua. Pero en el fondo, el eco de sus palabras resonaba: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar? Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, y el aire se llenó de un alarido desgarrador. En ese instante, Marta se sintió dividirse. Su luz era fuerte, pero la oscuridad también. ¿Podría sacrificar su propia libertad para liberar a otros? La luz alcanzó su clímax, y de repente, una sombra se abalanzó hacia ella, paralizándola. «No puede ser», era un grito de rabia mezclado con miedo. La sombra representaba todos sus temores y todos los que había perdido. «Mamá», gritó Daniel, a punto de hacer un movimiento. Pero antes de que pudiera actuar, algo en el medallón explotó en una chispa de energía pulsante. De pronto, todo se detuvo. La luz cesó, y un silencio abrumador llenó el espacio. Marta sintió el frío de la soledad. Estaba sola. ¿O no lo estaba? ¿Dónde estaba su hijo? La oscuridad comenzó a cerrarse nuevamente alrededor de ella, esta vez más intensa y opresiva que antes. A medida que la sombra se acercaba una vez más, el miedo se apoderó de su pecho. Había un costo por las decisiones que debía hacer. La pregunta era, ¿estaba lista para enfrentarse a la verdad que siempre había eludido? La oscuridad se desvaneció y la imagen de Daniel apareció. Al fondo, encadenada a las sombras. Su voz, clara, resonó en el aire: «Mamá, por favor. No te vayas». Sería capaz de rescatarlo antes de que la oscuridad reclamara su alma. El tiempo se deslizaba y las respuestas se escondían en los susurros de las sombras. Ahora, el verdadero desafío apenas comenzaba. Marta sintió que el frío se espesaba a su alrededor, formando una prisión de sombras. No estaba sola, pero una soledad aterradora la envolvía. El medallón brillaba tenuemente en su pecho, un latido de esperanza perdido en un mar de oscuridad. «Daniel».
gritó, su voz resonando sin eco en aquel vacío angustiante. Sabía que debía actuar rápido, pero el terror paralizaba su mente. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por amor? Susurró la sombra, su risa burlona retumbando en cada rincón. Marta cerró los ojos, pesada por la decisión que debía tomar. Recordó a su madre, su amor incondicional y sus palabras de advertencia. Debo ser valiente, pensó. No puedo dejar que esto se repita. No a Daniel. Mamá. La voz de su hijo desgarraba su corazón. Se volvió a centrar, mirándole a los ojos, viendo el miedo reflejado en su pequeño rostro. No estás solo, le dijo, mientras el medallón empezaba a tomar fuerza. Siempre estaré contigo. Las sombras comenzaron a replegarse ante la luz que emanaba del viejo medallón, pero la figura oscura se abalanzó, intensificando su grito. Marta se sentía atrapada. Aquel rostro sombrío parecía absorber no solo luz, sino su propia esencia, y cada segundo que pasaba sentía como el amor y el miedo chocaban en su interior. Con determinación, Marta levantó el medallón hacia la sombra. Ya basta. No voy a dejar que me robes a mi hijo. La luz estalló con fuerza, obligando a las sombras a retroceder una y otra vez. Voy a romper este ciclo, gritó, recordando a cada niño perdido que la oscuridad había reclamado. Al fondo, el eco de risas y llantos se mezclaron, creando un coro desgarrador. Las sombras vacilaban lentamente, acercándose, sin embargo, había un poder nuevo en su interior, uno que reclamaba el sacrificio. Si debo elegir, que sea por el amor a Daniel. No permitiré que lo que me perdió me consuma de nuevo, decidió en voz alta, su pecho lleno de valor. La figura ominosa de la sombra rugió, enfurecida. El sacrificio no siempre trae libertad. Tu amor puede convertirse en tu condena, resonó en su mente, y por un momento, las dudas comenzaron a asaltarla. Pero mirar a Daniel, su rostro pálido iluminado por el medallón, le devolvió la fuerza. No puedo dejarte ir. Tu vida es mi vida, dijo con firmeza. Con un último grito, Marta se lanzó a donde las sombras se reunían, sintiendo como la luz del medallón se intensificaba. Yo elijo a Daniel sobre todo. Este es nuestro momento. Las siluetas se retorcían y gritaban, desesperadas por arrebatarles la luz. Justo cuando las sombras parecían a punto de atraparlos, el medallón estalló en una luz deslumbrante. Marta sintió que sus pies se levantaban del suelo, y su corazón latía al compás de su amor por Daniel. Es nuestra fuerza, chilló, y el brillo del medallón iluminó todo lo oscuro, el caos se hizo silencio y, de repente, se encontraron en un campo iluminado, el amanecer había encontrado su camino. Las sombras se desvanecieron lentamente. Estamos libres. Gritó Daniel, corriendo hacia su madre. Su risa era un eco de alegría, una melodía que hizo que el corazón de Marta rebosara de amor. Marta lo abrazó con fuerza, sintiendo que el peso de sus temores se desvanecía. Miraron a su alrededor y vieron a otros niños, sonrisas desbordantes y risas, todos liberados de sus cadenas. Lo logramos, murmuró Marta, lágrimas de alivio brotando de sus ojos. Habían roto el ciclo, por fin. La oscuridad había sido vencida por el poder del amor, y el sacrificio más grande había sido no perderse entre las sombras, sino unirse en la luz. Marta abrazó a Daniel mientras el sol brillaba sobre ellos, prometiéndole que nunca de nuevo dejaría que el miedo los separara. Entonces el pasado no sería más que un eco lejano, el futuro vibraba con posibilidades. A partir de ese momento, todo se sentía genuino. Marta y Daniel caminarían juntos, el peso de lo que habían enfrentado se transformaría en una fuerza que nunca volvería a ser olvidada. Siempre juntos, prometió ella, mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor. No pierdas de vista esto, mientras las sombras y la oscuridad desaparecen del horizonte, tú también puedes formar parte de esta comunidad.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están en camino. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan relatos como este. Tu apoyo es crucial. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, me encantaría leer lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tus acciones hacen la diferencia.